Cuando hablé del mayor Max Montana y de cómo se origina la maldad en las personas, me propuse hacer una sección donde solo hable de villanos de anime, pues dentro de este tipo de personajes llegamos a encontrar a varios que son más que legendarios. Si bien Max Montana es mi villano favorito, hay uno que se lleva el premio y por mucho. Bajo la fachada de un sacerdote devoto a la iglesia, se esconde una persona que siente un desprecio enorme hacia la vida, la humanidad en general, y que no siente motivación o placer alguno más que el del sufrimiento ajeno. Hablamos pues de Kirei Kotomine, villano principal de Fate Stay Night, y de sus distintas rutas tanto en los juegos como en la animación. ¿Quieres saber más? Entonces ponte cómodo, esto es Nocto Anime, comenzamos. Sin ambiciones o metas personales, considerado una herramienta para el combate en un principio, así se veía Kirei. Él, desde muy pequeño, sabía que tenía un problema. Ya era abrazado por la indiferencia y la carencia de sentir amor o afecto por los demás. Al ser adoptado por Risei Kotomine y al serle inculcado la pureza, decidió enmendar su alma a Dios y a la religión para poder buscar esa pureza que tanto buscaba y poder expiar lo que él consideraba un pecado. Siempre estuvo apegado a las tareas santas como ejecutor, por lo cual desde una edad muy temprana fue entrenado para llevar a cabo dichas tareas encomendadas por la iglesia y su padre. Kirei realmente nunca sintió amor hacia Risei, tampoco podía entender el concepto de belleza que le compartía, pues siempre cuestionó esta percepción. Aquí es cuando mencionó que se entregó a la iglesia para poder limpiarse a sí mismo, encontrar la belleza y la pureza que tanto había inculcado Risei. Este podría ser uno de los primeros objetivos que se planteó y por el cual por mucho tiempo estuvo luchando. Él veía este problema como un defecto, el cual lo marcó durante muchísimo tiempo. Hizo bastantes cosas para expiar su pecado, como lastimar su piel, dislocarse huesos y causarse daño como castigo ante la carga que tenía. Poco después, Kirei no se rendiría, pues pasó de el dolor físico al dolor mental. Entraba en sí mismo para poder buscar aquello que le faltaba, pero no tuvo éxito, y desde aquí empezaba a retorcerse aún más su idea de no sentir absolutamente nada. No comía por días durante una misión, esto para llevar su estado físico y mental al límite, pero esto no daba resultado alguno a pesar de que pasaron 10 años. Nunca pudo encontrar esa revelación que tanto quería. Terminó aceptando que él no podía tener felicidad. La religión en Kirei era muy importante, pues creía que por medio de esta encontraría la felicidad y como ya lo había mencionado con anterioridad, pensaba que Dios lo salvaría y le mostraría aquello que tanto anhelaba. Por eso se hizo sacerdote al igual que su padre, divulgando la palabra de Dios y así poder tener una expiación. Sin embargo, esto no pasó. Kirei descubrió por primera vez el placer, pero de una forma para nada agradable, pues el sufrimiento ajeno era lo que lo alimentaba y llenaba. Pese a que la iglesia no aceptaba estos actos de bajeza y de obtener satisfacción a costa del dolor de los demás, Kirei había encontrado su propósito, y a pesar de que eran actos inmorales, para él lo era absolutamente todo. Conforme iba madurando, él solo se preocupaba por sí mismo. No le importaba nada más y aunque para los ojos de Dios esto era malo, para él era su propia normalidad. Siempre se cuestionaba sobre su propia existencia y sobre si existe el odio, por qué este está mal visto. Él sentía que debía ser odiado y que debía buscar la causa de ello y sobre todo sobre la pregunta de el por qué. Solo había más que repulsión de su mera existencia, ira y cuestionamiento. ¿Por qué nació en esas condiciones? Y el hecho de tener una fe y una devoción tan ciega que nunca logró salvarlo. En 1891 asistió al Colegio Teológico de Marnesa, donde por su capacidad saltó 2 grados. Posteriormente tuvo un segundo bautismo donde fue ascendido de aprendiz a ejecutor, el cual ya tenía más independencia y podía operar de manera libre. A lo largo de esto se mudó varias veces hasta llegar a la asamblea del octavo sacramento junto a su padre.
Kirei pensó en este tiempo que al tener una familia su vida tendría sentido y encontraría la normalidad que tanto deseaba. Sería una forma de ir aplacando su retorcida naturaleza y bajo el pensamiento de que debía conocer a una persona del sexo opuesto, lo complementaría y podría obtener parte de la salvación que tanto deseaba. Podría ver si tiene la capacidad de amar a alguien, que alguien lo ame de igual manera, y es cuando contrae matrimonio con Claudia Hortensia. Esto mientras todavía realizaba su labor de castigar a gente hereje. Poco después de su matrimonio, dejó el trabajo de ejecutor y se convirtió en sacerdote. Claudia era una mujer sin futuro, pues padecía de una enfermedad que la mataría al poco tiempo. Esto hizo que Kirei se cuestionara si era su única opción o bien la había elegido por su condición. Él trató de amarla pese a que Claudia sí lo amaba, y esta pensaba que Kirei tenía la capacidad de hacerlo, y como un acto de amor tuvieron a su hija Karen Hortensia. Pero solo tuvieron que pasar 2 años para que el destino los separara, y Kirei, durante este tiempo, nunca tuvo la capacidad de amar a su esposa, solo sentía placer del sufrimiento que ésta tenía. Cuando Claudia muere, Kirei comienza a llorar, pero no por la pérdida de su esposa, quien en uno de sus últimos actos para salvarlo, se quita la vida sin antes mencionarle: "No, tú me quieres", sino por no poder matarla con sus propias manos. Porque cuando su esposa más sufría para salvarlo, más placer sentía de verla afligida. A pesar de todo, Kirei pensaba que Claudia era una santa, que tenía pureza, pero antes de que todo acabara, le hizo saber que no tenía la capacidad de amarla. Sin embargo, Kirei sintió desesperación, llegando a la conclusión de que su nacimiento era un error. Nuevamente, Kirei comienza a sentir tristeza e impotencia por no ser él quien le diera fin a la vida de su esposa. Salió de la habitación y dejó de buscar la salvación, mientras que Karen fue puesta bajo custodia por familiares de este. Luego regresa a la asamblea del octavo sacramento y sigue desempeñando su trabajo como ejecutor. 4 años de la Gran Guerra Santa, Kirei descubre sus Command Spell y al mencionarle esto a su padre, lo lleva a Turin para reunirse con Tokiomi Tosaka. Kirei no entendía por qué había sido seleccionado para la Gran Guerra Santa, ya que este carece del propósito o deseo alguno. Sin embargo, bajo instrucciones de Risei, este fue transferido a la Asociación de Hechicería bajo la tutela de Tokiomi. También, durante este tiempo, conoce a la hija de Tokiomi, Rin Tosaka, a quien esta no le agradaba para nada a Kirei. Genuinamente Kirei no es como tal una mala persona, pero no es capaz de comprender a los demás, y al creer que nació defectuoso y de que su simple existencia fue un error, poco a poco fue retorciéndose aún más su mente. Es capaz de actuar como una persona normal y puede brindar carisma, sin embargo, esta solo es una apariencia superficial que saca para poder tener comunicación con otras personas. Él no puede encontrar la felicidad y satisfacción en las cosas que los demás consideran normales, y a pesar de que logra cumplir con sus metas personales, estas le siguen causando un vacío, a menos de que vea el sufrimiento ajeno. Es una persona sin vida, pero la gota que derramó el vaso fue en la Cuarta Guerra del Santo Grial, pues al aceptar que tenía un problema desde niño, decidió solucionar esto de cualquier forma, y aunque todavía era creyente de Dios, no tenía la madurez para percibir ciertas cosas. Quiso volver a aferrarse a la palabra de Dios para ser salvado, aun cuando él era consciente de que no sería posible. A pesar de todo, para poder sentir algo, Kirei comenzó a autolesionarse y a practicar autotortura, arrastrándolo al masoquismo. Pero Risei, sin saberlo, pensaba que Kirei era su más grande orgullo. Después de tantos años de apegarse a Dios y de tener una familia, Kirei poco a poco empezaba a tratar de entender su naturaleza y comenzó a pensar que la alegría era un pecado, pero también comenzó a condenar el placer y gozo del dolor ajeno.
Confundido al ser seleccionado como máster por el Grial, carecía de propósito o aspiraciones y pensaba que debía haber más personas que apoyen a Tokiomi. Pero el Grial lo eligió a él, por lo cual lo hacía dudar más, pues no necesitaba de un objeto que le cumpliese cualquier deseo. En la Cuarta Guerra, y ya establecido con Tokiomi, conoce a su servant Gilgamesh, con quien poco a poco va teniendo largas charlas y en quien a través de él se encuentra a sí mismo y comprende por fin la felicidad que le da la miseria ajena. Estos planean el asesinato del máster para poder llevar a cabo un plan que solo generaría desgracia, muerte y caos. Hasta este punto, Kirei encontraría a quien se convertiría en su más grande rival, Emiya Kiritsugu. Este hombre es frío, es calculador y trabaja como asesino. Fue encargado por la familia Ainsberg para poder asegurar su victoria en la guerra. También era el máster del Servant clase Saber. Kirei sintió que por la naturaleza de Kiritsugu podría encontrar a alguien que lo entendiera. Sin embargo, no fue así, pues pese al trabajo que Emiya tenía, él tenía como objetivo para él el sufrimiento de las personas, por lo cual esto generó rabia en Kirei y se trazó la meta de eliminarlo. Kirei creía que Kiritsugu era otro ser incomprendido e impuro como él, pero al ver que este tenía relaciones con otras personas y que podía ser entendido, comenzó a sentir desprecio y decepción. Gilgamesh también le dice a Kirei que debe observar a los demás Masters y a sus intereses para poder complementar su vacío, por lo cual decide ver desde las sombras a Matou Kariya, quien este último decide participar en la Cuarta Guerra para poder rescatar a Matou Sakura de los experimentos y aberraciones de Matou Shouken. Esto le traería sufrimiento a Kariya, pero para Kirei sería completamente satisfactorio. Omitiendo muchos detalles que si bien no son tan relevantes, no veo necesarios mencionar para que ustedes vean la serie. En este punto, Kirei lleva a Kariya al sótano de gusanos de los Matou para que éste vea más de la inhumanidad que Shouken cometía, pero luego se retiraría solo para poco después encontrar a su padre Risei muerto en la iglesia. Este ve que su padre antes de morir le deja un mensaje con las contraseñas para hacerse de todos los hechizos de comando extra, pero en este acto empezamos a ver lágrimas en Kirei, pues este vio que su padre estaba preocupado por él incluso hasta en sus últimos días. Pero las cosas no son como lo que pensamos, pues serán lágrimas de querer verlo morir, justo como pasó con su esposa. Kirei, al regresar a su habitación, tiene otra conversación con Gilgamesh, y empezamos a ver cómo el demonio que estaba escondido sale. Este le comenta que Tokiomi tenía planeado utilizar su último hechizo para que Gilgamesh cometa suicidio, por lo cual planean el asesinato de Tokiomi y después convertirse en el máster de Gilgamesh. Tokiomi invita a Kirei a su casa por última vez sin saber el final que le esperaría. Este ve en Kirei a un aprendiz leal y confiable. Se sincera con él y le entrega como obsequio la espada de Azo, pero Kirei atraviesa a Tokiomi con la misma arma, matándolo al momento. Después, Kirei hace un trato con Kariya, el cual consistía en que si él lo ayudaba, haría una reunión entre él y Tokiomi, prometiendo también la victoria de la guerra del Santo Grial usando a Berserker disfrazado como Raider. Shouken aparece ante Kirei, quien le dice que seguro debe estar tramando algo interesante, pero él siente en Shouken una amenaza bastante peligrosa, por lo cual Kirei intenta asesinarlo, pero se da cuenta que sus Black Keys no son suficientes para eliminarlo. Shouken se retira mientras se ríe y dice que ve en Kirei a la misma persona rota que es él, y Kirei decide que es una de las personas que debe matar a como de lugar. Shouken se da cuenta que la reunión que organizó entre Kariya y Tokiomi solo era para satisfacción y diversión del sacerdote, y cuando Kariya llega a la casa de los Tosaka encuentra a Tokiomi muerto. Para su mala fortuna, entra Aoi,
la esposa de Tokiomi, y este malinterpreta los hechos acusando a Kariya de matar a su esposo. Este último, en su desesperación, estrangula a Aoi mientras Gilgamesh y el sacerdote observan todo disfrutando de tan retorcida escena. Kirei cambia su escondite a las alcantarillas y le ordena a Gilgamesh que detenga a quien se le acerque y a Berserker acabar con Saber. Poco después, Kiritsugu y Kirei se encuentran y se enfrentan. Podemos ver las habilidades asesinas de ambos en su máximo esplendor, pero podemos ver una ventaja en Kiritsugu, ya que este tenía dentro de sí a Avalon, la cual era la funda de la espada Excalibur, la cual le permitía regenerarse casi de inmediato. Kirei lanza todas sus Black Keys, pero Kiritsugu, en lugar de esquivarlas, recarga su arma y le dispara. Hasta este punto, hay que recalcar que el grial ya estaba activo y este supuraba un barro negro el cual termina cubriendo a ambos. Al despertar, Kiritsugu lo apuntaba con su arma. Kirei estaba sorprendido de que Kiritsugu no aceptara los deseos del grial, pero Kiritsugu le dice que ya había sacrificado bastante como para aceptar esa oferta y le dispara al corazón. Ya en sus últimos momentos, el grial se aparece ante Kirei y este, con odio, envidia y rabia, toca el grial dando oraciones para el fin de la humanidad. El grial cumple su deseo, esparciendo fuego por toda la ciudad, pero a lo lejos, Saber destruye el grial usando Excalibur, lo cual hace que el grial derrame todo su contenido, cayendo sobre Kirei y reviviéndolo con el barro contaminado que este tenía. Al despertar, se da cuenta que Gilgamesh también estaba con él, con un cuerpo de carne y hueso. Kirei comienza a reírse de una forma demencial mientras la ciudad era abrasada por las llamas, y se da cuenta de lo maravilloso que es el sufrimiento que puede dar este mundo. Medio año después, Kirei le entrega la espada de Azot a Rin, esto como una nueva idea para entretenerse, y le comenta que su padre se la había dado a él como regalo al finalizar su entrenamiento, y que ahora él se la daba a ella. Las tierras y bienes que habían sido heredadas a Aoi, posteriormente fueron heredadas a Rin, luego de que su madre falleciera, pero Kirei, al ser el guardián de la chica, dispersa todos los bienes rentables de los Tosaka, haciendo que estos terminen en manos de otros con la excusa de que Rin debe estar bajo el camino de la humildad y la pobreza. Para darle más energía a Gilgamesh, Kirei toma a los niños huérfanos que quedaron después del incidente de Fuyuki y bajo la apariencia de un orfanato los utiliza como fuente de energía, a pesar de que Gilgamesh no lo requiere. Kirei sigue actuando como guardián de Rin y desempeñando sus labores como sacerdote en la iglesia, al igual que también había sido seleccionado como supervisor para la Quinta Guerra. Puedo seguir explayándome acerca de este increíble villano, pues en la Quinta Guerra hay más sucesos que desembocan en la maldad de este personaje, pero se los dejo a ustedes para que puedan apreciar cada uno de los arcos que esta saga ofrece y la construcción que los personajes tienen. Kirei, en lo personal, es uno de los villanos que mejor construidos están, y que pese a todos los pensamientos retorcidos que se le fueron haciendo, al final encontró su propósito y su propio placer, su propia felicidad. Es un maestro de la manipulación y un estratega por más que decir privilegiado, dotado de inteligencia y de voluntad, lo cual le permite llegar a extremos que no muchos podrían soportar, y todo esto gracias a los errores que él consideraba que tenía, y a la pureza y belleza que no podía poseer. Gracias por ver este video. Si te gustó, puedes darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Esto me ayudaría mucho para seguir creando contenido de este tipo. Yo soy Yuki, esto fue Nocto Anime, nos vemos.